Bendiciones para todos, estimados. Vamos a continuar con unos ejercicios de derivación numérica. Para esto, empecemos a tener en cuenta que hay varias estrategias para obtener una aproximación a la primera derivada y podríamos considerar las diferencias finitas divididas hacia adelante, hacia atrás y las entradas. Vamos a observar este gráfico tomado del libro de métodos numéricos para ingenieros de Chapra. En esta gráfica podríamos considerar el punto x sub y x sub i más 1. Vamos a decir que esta curva que tenemos por acá es la función, la gráfica de la función, y este punto vamos a llamarle la derivada verdadera. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obtener una aproximación a la primera derivada hacia adelante y vamos a considerar el punto x sub i más 1. Si yo sumo x sub i más h, obtengo el valor de x sub i más 1. ¿De acuerdo? Entonces, hallando ya la pendiente, podríamos considerar lo siguiente. O la primera derivada, podríamos decir que este punto sería la función evaluada en x sub i más 1. Le vamos a restar la función evaluada en x sub i. Lo vamos a dividir entre x sub i más 1 menos x sub i. De allí sale esta expresión. Esta diferencia que tenemos acá la podemos representar como h. Ahí está. O sea que la podríamos reescribir de esta manera. Vamos a hacer ahora una relación de este tema con las series de Taylor. Bien, entonces para ello vamos a considerar lo siguiente. Este término que está dividiendo pasa a multiplicar y tendríamos la primera derivada de en x sub i por x sub i más 1 menos x sub i. Y esto va a ser igual a la función en x sub i más 1 menos f de x sub i. ¿Qué hacemos después? Este término que está restando pasa de este lado a sumar y tendríamos que la función de la n x sub i más 1 la podríamos reescribir de esta manera. ¿Qué más vamos a hacer? A esta función, la n x sub i más 1, vamos a llamarle la ecuación número 1, ¿vale? Entonces, la diferencia que hay entre este punto x sub i más 1 menos x sub i, vamos a llamarle h, a esa distancia. Bien, ¿qué vamos a hacer? Recordando la serie de Taylor, acordémonos que tenemos que la función la podríamos, digamos, expresar como una serie de potencias donde vamos a tener una sumatoria de i que va desde 0 hasta n. Y aquí vamos a calcular la iésima derivada de la función evaluada en a, lo vamos a multiplicar por x menos a la i sobre i factorial. Aquí, bueno, vamos a tener básicamente que la función la podríamos aproximar a la función evaluada en a sobre 0 factorial más, cuando i pasa a 1, calculamos la derivada 1 evaluada en a por x menos a la 1 sobre 1 factorial y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que a es lo mismo que x sub i y vamos a decir que x menos a es lo mismo que h. En ese orden de idea podríamos representar la ecuación, ojo, la ecuación, bueno, si truncamos aquí a partir de la segunda derivada, tendríamos esta expresión. Y si recordamos la ecuación número 1, miremosla por acá, esta ecuación número 1, la voy a reescribir por aquí. Miremos la ecuación número 1. Si le pongo aquí, divido esto entre 0 factorial, es lo mismo que este término. Si divido esto entre 1 factorial, es lo mismo que esto que está acá. Entonces, ¿a quién se parece esto? Se parece a estos dos primeros términos que forman parte de la serie de Taylor, truncando a partir de la segunda derivada. Entonces, podríamos decir que como esta diferencia de x sub i más 1 menos x sub i es lo mismo que h, podríamos decir que la función de la n x sub i más 1 es lo mismo que f de x sub i más la primera derivada de la n x sub i por h. ¿Cuál es la finalidad de esto? Hombre, si despejamos aquí la primera derivada, obtenemos esta expresión, esta que tenemos por acá. ¿Y a quién se parecen? Se parece a la misma que habíamos obtenido haciendo, digamos,
el cálculo de la pendiente. Entonces, bueno, ya ahí tenemos nuestra primera fórmula de derivación usando la aproximación a la primera derivada con diferencias finitas hacia adelante. Vamos a hacer un ejercicio y pensemos en lo siguiente. Sea esta función, vamos a llamarla de esta manera: x a la 3 más 3x a la 2 más x, h es igual a 0.01 y x sub i es igual a 0.5. Vamos a calcular la aproximación a la primera derivada con diferencias finitas divididas hacia adelante. Y queremos calcular el error absoluto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Usamos la misma fórmula que obtuvimos ahora y simplemente debemos tener presente que cuando debamos calcular x sub i más 1 es lo mismo que sumarle a x sub i, le sumamos h. Esto es lo mismo que 0,5. Siempre nos deben dar x sub i y h. Si no se lo dan, pueden graficar la función y examinar ustedes el valor que le van a asignar a x y respectivamente h. ¿Qué más? Listo, tenemos que x sub i más 1 es 0.51. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que debemos hacer es que esta función la vamos a evaluar en x igual a 0,51, que es x sub i más 1. Le vamos a restar la función evaluada en 0,5, que es el valor de x sub i. Y bueno, esto es lo mismo que h, es decir, 0,51 menos 0,5. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Este 0,51 lo evaluamos en esta función. Ahí está. Y este 0,5 lo evaluamos en esta función. Ahí está. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya reemplazando en la función, en la variable x, le ponemos el valor de 0,51, reemplazamos, después le restamos la función evaluada en 0,5, haciendo ya las operaciones, sumas, restas, elevando al cuadrado. Esto nos da como resultado, en esta primera parte, nos da como resultado 1.4230 menos esto como resultado nos da 1.3750. En resumen, podríamos tener aquí 0. Esta diferencia nos da 0.048 y lo dividimos entre h 0.01 para obtener una aproximación de 4.7951. Bueno, ya con ese dato sería útil que calculáramos la derivada de la función, que es 3x a la 2 más 6x más 1, y la evaluamos en 0,5. Esto nos da como resultado 4.75. Fíjense que para, digamos, el análisis del error nos sirve el valor teórico menos el valor experimental. Esto nos da un error absoluto de 0.0451. Entonces miren qué tan distante estamos del valor teórico. La distancia, vamos a decir, o esa diferencia va a ser de 0.0451. ¿De acuerdo? Bueno, y ahí hemos terminado el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la aproximación a la derivada, la primera derivada con diferencias finitas divididas hacia atrás, y vamos a considerar ahora el punto anterior, x sub i menos 1 y x sub i. Calculando la pendiente tendríamos básicamente esto: f de x sub i, le vamos a restar la función evaluada en f de x sub i menos 1 sobre x sub i menos x sub i menos 1, que es lo mismo que este denominador, es lo mismo que h. Entonces, si despejamos aquí f de x sub i menos 1, tendríamos la función evaluada en x sub i menos la primera derivada evaluada en x sub i por h. Vamos a hacer un ejercicio. Digamos que en resumen podríamos decir que la primera derivada con diferencias finitas divididas hacia atrás sería igual a f de x sub i menos f de x sub i menos 1 sobre h. ¿De acuerdo? Entonces hagamos el mismo ejercicio. Consideremos ahora la misma función, x a la 3 más 3x a la 2 más x, y h igual a 0.01, x igual a xy 0.5. Calculamos la aproximación a la primera derivada con diferencias finitas divididas hacia atrás y consideremos ahora que x sub i menos 1 es lo mismo que x sub i menos h. H va a ser igual a x sub i menos x sub i menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Reemplazamos aquí en la función
Donde encontremos una x en la función, la reemplazamos por 0,5 del valor de x y le vamos a restar la función en x y menos 1, que es 0.49, y lo dividimos entre h. Haciendo ya el reemplazo, donde encontramos una x, lo reemplazamos aquí en esta función con 0,5 a la 3 más 3 por 0,5 a la 2 más 0,5, y aquí le vamos a restar la función hablar en 0,49. 0,49 a la 3 más 3 por 0,49 a la 2 más 0,49. Bueno, esto lo dividimos entre 0,01. Ya haciendo la suma, la resta, podríamos decir que esta diferencia entre el valor de h nos da un valor aproximado de 4.7051. ¿Qué hacemos con ese dato? Ese es nuestro valor experimental y al valor teórico le vamos a restar ese valor. Aquí obtenemos este error absoluto, ¿sí? Nótese que siempre, a pesar de que tenemos una aproximación, se nota ahí, digamos, el error. Aprovechamos y analicemos ahora la aproximación a la primera derivada con diferencias finitas divididas centrales, y vamos a considerar aquí en este caso estos dos puntos, x y más 1 y x y menos 1. Sacamos la pendiente, esto sería f de x y más 1 menos f de x y lo vamos a dividir entre x y más 1 menos x y menos 1. De aquí a este punto, de x y menos 1 a x y es lo mismo que h, y de x y a x y más 1 es lo mismo que h. Entonces tendríamos 2h, lo dividimos entre 2h. Vale, ya lo que viene es el mismo ejercicio y consideramos la misma función, el mismo valor de h y de x y. La diferencia ahora es que vamos a calcular la aproximación a la primera derivada con diferencias finitas divididas centrales. Entonces, y vamos a calcular el error absoluto. Ya lo que viene es x sub y más 1 es lo mismo que x sub y más h. X sub y menos 1 es lo mismo que x sub y menos h. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluar la función en términos de x sub y más 1. Y le vamos a restar la función en términos de x sub y menos 1. Y lo dividimos entre 2h. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ya evaluamos la función. Esto, digamos, la función habla en 0,51, nos da 1.4230 y le vamos a restar la función evaluada en 0,49, que es menos 1.3279, y lo dividimos entre 2 por h, que es 0.02. Esto nos da un valor aproximado de 4.7501. Qué bonito. Nos acercamos. Miren, lo bonito de esto es cuando tenemos un valor experimental que es prácticamente muy parecido al valor teórico. Valor teórico sería la primera derivada evaluada en 0,5, y esto pues nos da 4.75, y el valor experimental 4.7501. Nótese que tenemos un error bastante bajito. Siempre cuando estamos usando estos métodos, lo recomendable es usar un método que nos proporcione menor error absoluto. Entonces, haciendo un resumen de los ejemplos anteriores, hemos podido observar que con la aproximación a la primera derivada hacia adelante tenemos un error de 0.05, hacia atrás 0.0449 y la centrada 0.0001. Wow, nos da por lo menos una buena aproximación. Incrementamos ahí la precisión y disminuimos el error. Bien, acuérdense que si agregamos más términos a la serie de Taylor, vamos a incrementar la precisión, y eso es lo que usted como matemático o como ingeniero debería hacer, y es en todos estos casos siempre tener en cuenta la exactitud. Esta precisión se puede aumentar como agregando más términos a la serie de Taylor, expandiéndola, y bueno, eso es un tema que explicaré en otra oportunidad. Bueno, entonces quiero comentarles que este tema, digamos, me basé en el texto de apoyo Métodos Numéricos para Ingenieros de Steven Chapra y Raymond Canale, de la editorial McGraw-Hill, quinta edición. ¿Vale?
No se te olvide nunca que Cristo te ama. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias.